vio la película Troya. Bueno, pues lo bien esto es que resulta, ¿sí?, que la mamá de Paris, cuando está embarazada, relata que soñó que daba a luz una antorcha que incendiaba Troya. Los sacerdotes esto lo juzgan como una cuestión que es mala para Troya. Y entonces el papá decide abandonarlo en el bosque, que era una práctica común. Fíjense bien, los griegos, en su afán de ser bellos en todo, cualquier niño que nacía con cualquier malformación o era abandonado en el bosque o lo aventaban a un despeñadero, de tal forma que no había personas que tuvieran características no normales, ¿sí? Entonces era una práctica común, no quiero este hijo o lo dejo en el bosque, que obviamente pues, fallece allá. Pero resulta que Paris no fallece, sino es recogido por un leñador, lo ayuda a crecer y demás, y en una competencia que organiza Priamo, que es el papá de Paris, ¿sí?, sale vencedor Paris, y ahí es cuando Cassandra, su hermana, por una cicatriz que tenía, descubre que es Paris, que es su hermano, entonces pide que regrese a la corte. Priamo y él, que son sus padres, lo conocen, y entonces vuelve a ser príncipe nuevamente de Troya. Pero bueno, a lo que yo ya es otra vez, por todos hacían competencias. Sigue más la mitología, te voy a parar ahí, porque después de la mitología, después de explicarnos las cosas de manera fantástica, ¿sí?, hay otra etapa muy interesante y que no se desliga el deporte de ahí. Y en este caso son las explicaciones del deporte filosófico. Después es el fundamento filosófico del comportamiento. Decíamos hace rato, usted hace lo que hace, usted se comporta lo que comporta según el pensamiento que tenga usted de las cosas de usted, del entorno o de los recuerdos. Bueno, las otras son explicaciones fantásticas, hasta cierto punto extraordinarias. El fundamento filosófico tiene que ver con la reflexión, con esa capacidad que tiene el ser humano de analizar las cosas. Entonces vamos a ver algunos representantes de ellos. Hay un fulano que seguramente ustedes conocen, se llama Sócrates. Es el primer, vamos a decir, el primer personaje en la historia de la humanidad que empezó a razonar el comportamiento de sí mismo y de los demás. Seguramente lo conocen por el yo solo sé que no sé nada. Fíjense bien. A ver si lo explico, para hacer entender lo que él trataba de enseñarnos. Él decía, yo solo sé que no sé nada, y con eso sé más que tú, que dices que sabes más que tú. Hay una lucha entre sofistas y filósofos. El sofista es aquel que se enorgullece de saber mucho, ¿sí?, y los filósofos, los que se enamoran del conocimiento, del saber. Si me explico, el sofista es aquella persona que le encanta, que le gusta saber cada vez más y que se enorgullece de saber mucho. El filósofo decía, eso no puede ser. Nosotros lo que nos entusiasma, lo que nos gusta es ese enamoramiento hacia el saber, pero el que tú digas que sabes mucho solo me está diciendo que no sabes nada. ¿A qué conclusión llega Sócrates? Entre más conozco las cosas, más me doy cuenta de lo que desconozco de ellas. En otras palabras, en cuanto usted profundiza más en un tema, lo primero que usted se da cuenta es que aunque aprendió un poquito, le falta muchísimo para aprender o conocer eso. Y ahí la humildad de Sócrates, sí, es yo solo sé que no sé nada. Y de eso es un método didáctico, la mayéutica. ¿En qué consistía la mayéutica? Sócrates es hijo de una partera. Y entonces él decía, mira, el conocimiento es igual a la acción de dar a luz. Su mamá era partera, entonces
mi mamá le ayuda a dar a luz a las mujeres y yo le ayudo a dar a luz a los hombres. Nada más que las mujeres generan hijos y los hombres generan conocimientos. Y es una analogía muy interesante. Mira, cuando tú quieres dar a luz, cuando tú vas a aprender algo, te genera angustia. No puedes dormir, estás preocupado, estás buscando cómo cuadrar las cosas, cómo explicarte el porqué de las cosas. Sí, esos son los síntomas de dilatación que tiene una señora que va a dar luz. Entonces empiezan los dolores. O sea, no es grato, pues no es fácil dar luz. Entonces ya, pero lo mismo es tener un hijo que genera conocimientos. Entonces, primero viene una serie de dolores, ¿sí? Y en el punto máximo es cuando das a luz, sale el producto y yo comprendo las cosas. Si no explicando cómo se da el conocimiento, ya las órdenes muy similar a la rapera. Pero bueno, más allá de eso, ustedes saben que sacrifica unas órdenes. Y se tuvo que tomar la cicuta para fallecer, para morir. ¿Saben por qué lo sentenciaron? ¿Por qué sentencian a muerte Sócrates? No me lo van a creer. No me lo van a creer. Lo sentencian por tratar de inculcar a los jóvenes que pensaran por sí mismos, que dejaran de obedecer ciegamente las creencias que los demás le enseñaron. Algo así, y llega una conclusión: una vida sin reflexión no vale la pena vivirla. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en calidad de animales. ¿Me explico? Voy a hacer una analogía, situación que pasó. Esto es una analogía que vemos en la filosofía taxi. ¿Cuál es la filosofía taxi? En San Luis Potosí supongo que es lo mismo. Usted toma un taxi en DF y el taxista inmediatamente empieza a platicar. Y uno, cuando lo escucha con atención, es capaz de decir: bien, señor taxista, no me lo tomo mal, pero no me siga platicando.